Buenas, ¿cómo están todos? Bueno, como verán, la seño está en su casa. Adapté un pequeño lugarcito en mi comedor y vamos a hacer una especie de mini aula para estar un poquito más cerca. ¿Qué les parece? Así que arrancamos de esta manera nuestra clase de lengua de esta semana. Continuamos entonces con lo que estuvimos viendo la semana pasada, donde hablábamos de los tipos de oraciones. Están las oraciones unimembres y las bimembres, que son las que tienen dos miembros o elementos, ¿sí? Recordemos entonces que en el sujeto encontramos a la persona que realiza la acción, responde a la pregunta de quién hace. Y en el predicado encontramos la descripción de esa acción que se realiza en el sujeto, responde a la pregunta de qué hace. Y así como en cada oración hay elementos importantes dentro de sus miembros, dentro de cada uno de ellos también hay palabras importantes. En este caso vamos a trabajar con los núcleos, ¿sí? Los núcleos del sujeto y los núcleos del predicado. Veamos entonces el siguiente ejemplo. María canta. Para determinar entonces cuál es nuestro sujeto y cuál es nuestro predicado, vamos a responder a las preguntas que nos van a llevar a determinarlo. ¿Quién canta? En este caso nos va a decir cuál es el sujeto. ¿Quién canta? María. Entonces señalamos a María como nuestro sujeto. Ponemos una S de sujeto. Y vamos a preguntarnos ahora, para saber cuál es el predicado, ¿qué hace María? ¿Qué hace? Canta. Entonces nuestra acción es esta, es el predicado, ¿sí? Como es una oración que tiene dos miembros, vamos a señalar, recuerden esto, como oración bimembre y ponemos los corchetes, la O de oración y la B de vida. Lo que queda hacer ahora es determinar cuáles son los núcleos de estos miembros, ¿sí? En este caso va a ser fácil porque tengo una sola palabra en cada miembro y entonces María va a ser el núcleo de mi sujeto y canta va a ser el núcleo del predicado. ¿Por qué? Porque María es la persona, en este caso, que está ejerciendo la acción, es quien la realiza, ¿sí? El sujeto que realiza la acción, que es canta en este caso. ¿Qué tiene de particular la palabra María? A ver si ustedes se acuerdan. María es un sustantivo propio, ¿recuerdan eso? Bueno, a nosotros nos importa que sea un sustantivo, puede ser propio, común, puede ser cualquier tipo de sustantivo, pero el núcleo del sujeto siempre va a ser un sustantivo. Entonces, por eso es importante que recuerden eso. En el caso de el predicado, tenemos que canta es una acción que viene ¿de dónde? Del verbo cantar, ¿se acuerdan? Entonces, si viene de una acción que es un verbo, vamos a pensar entonces que el núcleo del predicado siempre va a ser un verbo, ¿sí? Y vamos a marcarlo para diferenciarlo del núcleo del sujeto con una B de verbal. Entonces, el sujeto va a tener su propio núcleo, que es un sustantivo siempre, y el predicado va a tener el núcleo verbal, que es siempre un verbo, ¿sí? Ahora por otro ejemplo un poquito más complicado. La selección ganó el partido. Ahora tenemos un poquito más de palabras. Entonces vamos a pensar en separar el sujeto del predicado, para lo cual vamos a pensar quién realizó la acción, en este caso que es ganó el partido. ¿Quién realizó la acción? La selección. Entonces marcamos la selección como sujeto. Ahora vamos a pensar, para determinar el predicado, ¿qué hizo la selección? ¿O cuál fue la acción que realizó? Ganó el partido. Entonces marcamos todo eso como miembro llamado predicado, ¿sí? Para determinar ahora cuáles son los núcleos de nuestra oración, vamos a pensar entonces en el sustantivo de este sujeto. ¿Cuál es el sustantivo de estas dos palabras? Recuerden que la es un artículo, solo acompaña a selección. Selección es nuestro núcleo porque es nuestro sustantivo común en este caso. Para determinar cuál es el núcleo en el predicado, vamos a pensar cuál es
la palabrita que nos indica acción. Recuerden que viene de un verbo. ¿Cuál de las tres sería? Ganó, ¿no es cierto? Ganó es nuestro núcleo verbal. Viene de la acción que es ganar, o sea, del verbo ganar. Como tenemos dos miembros, no olvidemos recordar, no olvidemos señalar que es una oración bimembre, ¿sí? Entonces, el siguiente ejemplo. Acá dice, mi vecina riega las plantas. Lo que les voy a decir ahora es importante. Fíjense, ¿qué es lo primero que a nosotros nos conviene descubrir primero en una oración para poder identificar fácilmente dónde está el sujeto y dónde está el predicado? Lo primero que vamos a tratar de descubrir es el verbo, ¿sí? La acción, esa palabrita que me indica lo que se está haciendo en esa oración. Vamos a buscarla en mi vecina riega las plantas. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es la acción? Riega, ¿no es cierto? Entonces marcamos de entrada ya como núcleo verbal a la palabra riega, que viene de regar. Entonces, es fácil a partir de ahora pensar que riega las plantas es toda la acción que realiza quién. Ahí determinamos nuestro sujeto. ¿Quién riega las plantas? Mi vecina, ¿sí? Marcamos mi vecina como sujeto. Ahora bien, todo lo que nos queda entonces es un predicado. Riega las plantas, que es donde está nuestra palabrita, que es el núcleo verbal. Queda entonces determinar ahora en nuestro sujeto cuál es nuestro núcleo y pensemos para eso entonces cuál de las dos palabras es un sustantivo. Vecina, ¿sí? Vecina, entonces, como es un sustantivo, va a ser nuestro núcleo de este sujeto. Y pensamos entonces que como es una oración que tiene dos miembros, vamos a señalar también que es una oración bimembre. Esto es importante entonces para ustedes determinar en una oración, lo primero, la acción, ¿sí? Van directo a la búsqueda y al descubrimiento de cuál es esa palabrita, que es un verbo, que me indica acción dentro de la oración. Esa palabrita que va a ser nuestro núcleo verbal va a formar parte del predicado y automáticamente lo que resta va a ser el sujeto y entonces va a ser mucho más fácil, ¿sí? Para cuando tengan después oraciones un poco más complejas que esta. Bueno, espero que les haya quedado claro entonces. En las oraciones bimembres, dentro del sujeto y dentro del predicado tenemos palabras importantes que son los núcleos. Y esas palabras, en el caso del sujeto, entonces vamos a recordar que es siempre un sustantivo. Puede ser un sustantivo común, un sustantivo propio, como en el caso de María, la oración anterior. Y también vamos a recordar que en el predicado los núcleos se señalan con NB porque son núcleos verbales, porque esas palabritas son siempre verbos, ¿sí? Acción. Espero que lo hayan comprendido, que les haya quedado claro y vamos a seguir trabajando con esto en las próximas clases, ¿sí? Así que hasta la próxima, que sigan bien, nos estamos viendo.